Patologías que tengan que ver con la sexualidad y con lo masculino. Disfunción eréctil. La disfunción eréctil está definida como dificultad o incapacidad repetida para mantener la erección y celebrar el coito satisfactoriamente. Como todo en lo sexual depende de cada uno. Cada cual determina hasta cuánto es satisfactoria su sexualidad. Bien, desde el punto de vista alopático, afecta a un 25% de los varones, puede ser el síntoma previo de otras enfermedades cardiovasculares. Dado que ahora el quórum que tenemos es mayoritario femenino, la erección se produce cuando unos cuerpos cavernosos que hay en el pene, imaginároslo como bolsas, se llenan de sangre y no sale la sangre. ¿Ok? No es un músculo, sino es un cuerpo cavernoso. Si no se llena, puede que haya algún problema cardiovascular. El 80% tiene un origen orgánico y un 20% por causas psicógenas. Yo discrepo. Discrepo porque estamos hablando de psicosomática y las causas orgánicas tienen un origen psicológico. Pero así es como viene y así os lo cuento. Y entonces, no sé si se ve bien, yo que sin gafas veo todo turbio. Está bien. Está turbio, ¿no? No, no se puede más. Bien. Claro, pues si hay una causa orgánica, es decir, vascular, por ejemplo, o diabetes, que entre ambos suman el 70%, yo lo que trataría es la causa psicosomática del problema vascular o de la diabetes. No abordaría lo que ahora veremos, que supuestamente es el conflicto de la disfunción eréctil, del problema de erección. Entonces, primero, siempre que vamos a descodificar un síntoma, queremos el diagnóstico médico, la observación clínica que diga qué es lo que tiene. ¿Le duele la pierna? ¿Dónde? Por aquí. Tú no sabes qué mirar, si es músculo, si es tendón, si es ligamento, si es óseo. Pues hay que ir al médico. Además, siempre hablamos de que esto es una terapia complementaria, no alternativa o no exclusiva. Yo personalmente, para mí, voy al médico a que me diga qué es lo que tengo y con lo que tengo lo trato, lo descodifico y si no hay solución, pues me tomo la pastilla. O alternativa. Pero primero hay que saber qué es lo que tenemos o lo que tiene el paciente. Entonces, un 40%, dice la medicina tradicional, son problemas vasculares, un 30% diabetes, un 15% toxicomedicación, y luego hay un 10% neurológico, cirugías, radiación, traumatismos un 6%, endocrinológicas un 5% y un 1% para todo lo que no cabe aquí. De todo esto, el 20% que es, según este enunciado, psicógeno, se añade con lo psicosomático de lo vascular, lo psicosomático de la diabetes y lo psicosomático de la diversa medicación que pueda estar tomando. Ojo, si hay una persona, por ejemplo, un esquizofrénico, que está tomando antipsicóticos, los antipsicóticos se sabe que afectan a la funcionalidad eréctil. Pues no hay nada que hacer. Si la persona tiene un trastorno bipolar y está tomando un ansiolítico y además litio y todo esto inhibe la erección, pues es una causa colateral de esa medicación. Estaría dentro de la parte de medicación.
no podemos ir a descodificar el problema que tiene, porque para eso él no viene, si uno tiene una consulta. Si es alguien de vuestro entorno, pues depende que, si es una cuestión psiquiátrica, pues no lo trabajamos, porque el riesgo es mayor. Tocar a una persona que tiene un trastorno bipolar y tratar de descodificarlo para quitarle los picos de euforia o las depresiones, puede dar origen a un trastorno mayor. Pues hay que ir con cuidado, ¿ok? Pero bien, esas son las circunstancias. Esto es la disfunción. Aquí se ha saltado esto. Bien. ¿Cómo? Sí, yo las envié estas. Bueno, hasta esta, que es la última. Correcto. Y ahí, creo que sí, está la última. Bien. Si no hay, si no hay ningún factor tóxico y si no hay algún otro tipo de enfermedad que es la que provoca la disfunción eréctil, como hablamos hace un ratito, diabetes o cardiológicas, circulatorias, puede ser consecuencia de una castración sexual, separación sexual o sentimiento de inferioridad sexual, que mediante la disfunción se evita el encuentro sexual y no hay tal conflicto. Castración, separación o inferioridad. ¿Hay alguna duda al respecto? Castración sexual, que tuvo alguna experiencia en la cual su sexualidad fue rasurada, fue cortada. Imagínate un varón que en su adolescencia se masturbaba y cada vez que su padre lo pillaba le daba unas palizas de hostias. Estaba castrando la sexualidad. O le decía, eso es malo, o te van a crecer pelos en las manos, o irás al infierno, y cosas por el estilo. Eso es una castración sexual. No es física, exacto, no le cortaron los cataplines. No, es una castración psicológica, correcto. ¿La qué? Separación sexual. Tenía una pareja y la pareja le he dicho, no más sexo contigo, no te quiero más. Ahora quiero con el butanero. Eso es una separación sexual. Siempre hablamos de separaciones abruptas, no de que llegaron a un acuerdo, de que ya no están bien juntos, adiós, muy buena. Estamos hablando de situaciones de... Aquí es que no me cabía, se me cortaba la diapositiva, entonces lo resumía. Es decir, separación, si vais al diccionario es más amplio. Yo todo esto lo he copiado del diccionario, ¿ok? Y ahí está más ampliado. Y habla castración y da ejemplos de castración del padre, o que el padre fue el castrador, o al padre lo castraron y él incorpora esa circunstancia ya de pequeño y la manifiesta en su vida adulto. Separación sexual también puede tener que ver, no olvidemos que un varón arquetípicamente está identificado con papá y lo toma como referencia. Tengo una paciente que ella está tratándose un tema de obesidad y su padre fue infértil a los 40 años. Disfunción eréctil y problema de fertilidad a los 40 años. Se supone, le pregunté qué pasó, a ella no le afectaba para el tema de la obesidad, pero le pregunté qué pasó, si hubo algún tipo de accidente, si estaba en un entorno tóxico o algo. Dice, no, así de repente le ocurrió. Y mi siguiente pregunta le digo, ¿y qué tal tu hermano mayor? Dice, ¿por qué? ¿Qué tal su vida sexual? ¿Tiene hijos? No, no tiene hijos, no tiene pareja, no tiene nada. ¿Le gustan los chicos? No, no tiene relaciones, vive solo. Está incorporando la castración que el padre sufrió de chico y que supuestamente la tuvo toda su vida, solo que a los 40 ya no pudo aguantar más su inconsciente y dijo,
corto por aquí. Pues de eso es la historia. Inferioridad sexual, sentimientos de inferioridad. Yo no valgo, yo no soy capaz, a mí no me quiere nadie. Las mujeres suponen una amenaza, o el sexo que a cada cual le interese. No vendrían a este taller. Sí, porque sería una confrontación con su dificultad, con su factor de estrés. Eyaculación precoz. Doy el ejemplo, viene en muchos libros de descodificación o biodescodificación, doy el ejemplo de los lobos, porque se entiende, aunque nosotros nos regimos por unos códigos diferentes. Los lobos, como vosotros sabéis, tienen el periodo de emparejamiento y pelean a ver quién es el macho alfa. Cuando se forma una manada o cuando muere el macho dominante, pelean entre ellos a ver quién es el más fuerte y el que puede y tiene derecho a copular con las hembras, el único que puede copular con las hembras lobas. Una vez que gana el macho alfa, los demás lobos no pueden montar a ninguna hembra. Peligro de muerte. El macho alfa los ataca hasta la muerte. Cuida su harén, cuida su territorio sexual. ¿Y los demás lobos qué hacen? Tienen hormonas, tienen su testosterona o andrógenos, andrógenos en este caso serían hormonas masculinas donde tienen que estar, porque su organismo está ahí. Entonces, practican la homosexualidad y si pillan alguna hembra lejos del harén, pim, 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 rapidito y a salir corriendo antes que el macho alfa los pille. Es decir, practican la eyaculación precoz. Lo hacen rápido antes de que el peligro aceche, porque el macho alfa, la amenaza, es una situación de amenaza, de peligro. En el caso de los humanos es similar, es decir, de pequeños o en algún momento de su vida vivieron una situación en la cual el macho alfa amenazaba. Es decir, es una competencia a nivel sexual, con lo cual tienen que hacerlo rápido antes de que venga papá y me castigue, me pegue, me castre. Esto es lo que hablamos, lo que preguntabas antes también, Nuriela, castración, castración paterna. No tiene por qué ser castración sexual, puede ser control, rigor, falta de libertad, una castración del espacio vital. Y esa persona, luego de adulta, está continuamente pendiente, consciente o no, de que venga el macho dominante y diga, ten cuidado, no tienes derecho a meterte en esta cama, me toca a mí. Puede haber también, para el tema de la eyaculación precoz, una memoria del proyecto sentido gestacional en la cual hay un imperativo de repoblar el clan, porque hay una memoria de muertes, sería transgeneracional, o hay una situación durante el proyecto sentido gestacional en que hay que concebir rápido porque hay peligro. A mí no me ha ocurrido, pero he leído en distintos libros historias de gente que ha sido concebido durante la guerra, durante situaciones de guerra, y desarrollaron una eyaculación precoz ya de adultos, porque su concepción fue una concepción acelerada y precipitada, porque había peligro. Yo tuve un caso, dos, pero uno que ahora voy a contar, de eyaculación precoz, y su historia era una memoria transgeneracional. Por la rama materna, creo que lo he contado, hubo una tía abuela que había tenido 17 hijos y se le habían muerto 13. 3 en una misma semana y la mujer se volvió loca, salió desnuda a la calle a gritar. Eso es lo que me cuenta el paciente. La historia es de pérdida de hijos y él tiene que repoblar el clan rápido
porque por rama paterna había otra tía que había tenido 15 hijos y se le habían muerto 11. Y de varios padres diferentes. Por ambos progenitores tenía una memoria de que los hijos se mueren. Y él vinculado con esas dos. Y uno o dos más. Pues fue un trabajo de constelaciones. Busqué una sala grande, pusimos papeles en el suelo, representando a todo el clan, escribiendo los nombres. Es decir, dibujamos el árbol genealógico gráficamente en el suelo. Y donde estaban esas tías yo puse una silla. En un estado de relajación, fue visitando uno a uno y hablando y perdonando y cambiando energías y campo y se resolvió. No había un tema de castración en el caso de este chico. ¿Ok? Sí, la castración es un tema muy amplio, porque cuando hablamos de castración es muy difícil de, digamos, valorar qué es castración, qué es crítica, qué es educación. Claro. Entonces, castración siempre a posteriori es una evaluación que hacemos de un hecho. Sobre la marcha no lo sabemos. Es decir, ¿hasta cuánto decirle a un niño de 10 años que se está masturbando en el salón mirando la tele, que eso está mal, es una castración o no? Es muy difícil de considerar cuando él lo hace como un acto natural. Es decir, yo recuerdo mis hijos cuando eran chiquititos iban todo el día desnudos y se tocaban porque le da placer. Y me acuerdo que una vez vino un familiar muy espigado, así muy repipi, y se reía. ¿Y esa risa es una castración? ¿Cómo lo interpreta ese crío? Es muy difícil de valorar. Pero podría, si lo ridiculiza, si le critica, si le dice eso no se hace, va a ser el infierno. Yo no sé todo lo que le dice porque no estoy ahí al lado. ¿Puede repercutir en una castración o no? Sí. Puede ser una castración sexual, pero el tema de la eyaculación también puede ser otro tipo de castración. Una manera de valorarlo, aunque no viene aquí en este resumen, es si esa persona sufría de enuresis. Hacerse pipí en la cama también es una cuestión de castración. Está marcando su territorio, en especial cuando duerme y está en un estado inconsciente. Entonces el inconsciente marca el territorio que le han castrado, que le han quitado, que ha perdido o que no le otorgan. Y suelen ser de padres muy rigurosos, muy exigentes, muy limitantes. Y bueno, entonces es una manera de evidenciar y ver por dónde buscar la castración en el caso de una eyaculación precoz. Yo con este paciente que tuve, con el primero que conté antes, lo primero que fui a buscar es la castración, porque es lo clásico, la historia de los lobos. No había nada. No se había hecho pipí en la cama de niño, no tenía padres rigurosos, incluso un poco ausentes, distantes, cada uno a su bola. Los padres, él no sabía de ninguna historia en la cual los padres a su vez tenían algún tipo de dificultad de orden sexual que él puede haber incorporado de pequeño. Después de explorar todo esto y no haber resultados, pues nos fuimos al transgeneracional. Y ahí sí que hubo resultados. Dime. No, puede ser la incorporación de su madre. Es decir, un niño por debajo de 7 años que tiene enuresis, puede ser que la madre es la que tiene el territorio castrado, limitado, y el niño está marcando el territorio de mamá, resolviendo el conflicto de mamá. O puede ser una historia transgeneracional. No obstante,
en el 80%, 90% de los casos, las patologías de los niños por debajo de 7 años son los conflictos maternos, no resueltos. Y la madre puede tener un conflicto actual o que viene de atrás. Así es. Sí, sí, pero, porque ¿dónde está el límite exacto? Es decir, en teoría, por debajo de 7 años es incorporación. Y con 10, yo tuve un caso de una niña con 9 años, con candidiasis en la boca, y era incorporación de mamá. Y otra niña de 11 años, con un problema de rodilla, con una artrosis de rodilla, que era una incorporación también de la familia, porque a la niña no se le trató, es decir, no es de un día para otro, y dice, oye, has cumplido los 7 años, pasa página. Va poco a poco, a veces sí, a veces no, depende. Más o menos, hay que ser flexibles en esto. Prostatitis. La prostatitis es una inflamación de la próstata con o sin infección. La próstata es una glándula que está por debajo de la vejiga, a la salida de la uretra pasa entre medio, es decir, es como una glándula y por el centro pasa la uretra. Y la uretra es el canal por el cual se evacúa la orina. Cuando la próstata se inflama, presiona sobre la uretra y da dificultades de micción. La función de la próstata es producir junto con la vesícula seminal el líquido que transporta, es decir, el semen que transporta a los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, una persona con prostatitis, aparte de tener dificultades de micción, prostatitis con o sin infección, tiene dificultades de micción y a la vez puede tener dificultades de eyaculación o eyaculación con dolor o incluso a veces sangre. ¿Ok? Bien. Antes de que le dé al conflicto y lo leáis y ya está. ¿Qué podría ser la razón por la cual un varón hace una próstata más grande? ¿Cómo, cómo? ¿Para qué? Ok, ¿para qué hace la próstata más grande? Todos juntos no. ¿Y cómo lo resuelve teniendo la próstata más grande? No lo entiendo bien o no te explicas bien, no lo sé. ¿Qué quería decir Isa? Pero vamos a ver, el hecho de que la próstata se hace más grande, ¿qué le da? Más cantidad de semen. En teoría sí funciona, es decir, más corazón, más casa. Más testículo, más reproducción. Más próstata, más semen. Más semen, más reproductor. Soy más macho. Entonces, ¿cuál sería el conflicto? Perdón. Sí, pero todo junto. Es decir, no soy suficientemente macho, no soy suficientemente reproductor. Así es. Entonces, puede haber una rivalidad en la sexualidad. ¿Cuándo hay una rivalidad? Cuando un varón percibe o sufre una situación de rivalidad. Cuando la hembra con la que él suele compartir cama, su mujer, su pareja, su amiga, su novia, flirtea con otros. O cuando él siente o se imagina que flirtea con otros, real o simbólico. Cuando
su pareja es mucho más joven y él tiene o siente o se imagina que la continuidad, es decir, su territorio sexual está amenazado por otros machos más jóvenes. Y entonces está en una situación de rivalidad y, como ha dicho antes Isa o Nuriela o las dos juntas, pues hace una próstata más grande para ser más reproductor. Competencia es lo mismo, cuando percibe que hay cierta competencia. O perdón, no, perdón, aquí está mal. Cuando no se siente bastante competente, por cualquier razón. El ejemplo anterior también es válido, una pareja de un macho adulto con una hembra joven, cuando sin que haya una diferencia de edad significativa, él se siente o se imagina o percibe o le hacen sentir o lo que sea, pero hay la sensación de que no cumple, esa palabra castrante, ¿sí? Hay que cumplir con la mujer todos los días, noche y día. O cuando a veces sufre una castración por parte de su compañera. Y a veces ocurre. O cuando su madre ha sido castrada en su feminidad y él tiene a su compañera como una búsqueda de su mamá. Hemos hablado en distintos momentos de que el 80% de las parejas se componen en la búsqueda de papá y en la búsqueda de mamá recíprocamente. Bien, y ahora pregunto, ¿por qué los problemas de próstata, prostatitis, hay también hiperplasia benigna de próstata, que es una inflamación de la próstata sin ser prostatitis, hay también cáncer de próstata, ¿por qué suelen aparecer en varones por encima de los 50 años? 50, 65. Cuando empieza a disminuir su rendimiento sexual. Exactamente. Cáncer de próstata. Más de lo mismo, pero más gordo, más jodido. Cuando la situación anterior se agrava, se mantiene en el tiempo, o es más extrema por la intensidad y el agravamiento. Varicocele. Varicocele, yo no lo sabía. Y Ah, no, eso lo sé porque lo tengo. Así. Pero lo que no sabía es que también lo sufren las mujeres. Varicocele es dilatación de las venas espermáticas en los testículos. Es decir, varices en los testículos. Pero lo que no sabía es que también hay varicocele femenino, que es dilatación de la vena ovárica. Es decir, varices en la vena que recoge la sangre de los ovarios. Esa es la enfermedad en sí. Y ambas tienen que ver con el mismo conflicto. Protección al hijo. Conflicto de protección al hijo. Un conflicto normalmente oculto en el cual la persona que padece el varicocele no se siente suficientemente capaz de proteger a su descendencia. O, como el varicocele es una varice, es decir, una dilatación de las venas ováricas o testiculares, y la vena recoge la sangre sucia, se habla de que hay mucha suciedad en la familia y hace falta tener más vena para recogerla. Conflictos de suciedad familiar o de protección al hijo. A mí me detectaron varicocele con 19 años, cuando todavía no tenía hijos ni proyectos de tenerlo. Entonces no tenía ni pareja.
Es decir, que viene transgeneracional. Mi padre también tiene varicocele, tenía o tiene, ya no lo sé. Con lo cual empecé a buscar mis orígenes en la familia paterna. Tengo pistas de que por ahí puede venir. Bueno, eso ha ido estando ahí, nunca me ha molestado significativamente. Curiosamente, cuando la que era mi mujer se quedó embarazada, al 5.º mes de embarazo, íbamos para Madrid, me quedo dormido a las 7 de la tarde y nos salimos de la carretera y un vuelco frontal. Mi inconsciente quiso quitar el conflicto de proteger al hijo. Generando un accidente para que no tenga hijos. Todavía no lo tengo resuelto. Pero ahí está. El sentido es amplio, pero dado de que tiene que ver con los órganos reproductores, suele ser en relación con la descendencia. Y ahora, en este mismo instante que me has hecho la pregunta, me cayó una ficha. Yo conté antes que estuve hace poco haciendo una regresión hipnosis y ahí apareció un bisabuelo con el que estoy vinculado que había pegado a su primera mujer y abandonado a su hijo. ¿Es esa la suciedad en la familia que yo con el varicocele quiero esconder? ¿Que tiene que ver con un hijo abandonado? Y me consta que eso ocurrió en Ucrania y ese hijo, muchos años después, es decir, hace no sé cuánto, 20, 30 años, fue en Israel a la casa de un tío mío, es decir, a la casa de un nieto de ese bisabuelo, a pedir cobijo, y no lo dejó entrar. Y no sé por qué. Es decir, rechaza a ese miembro del clan. Eso para mí es sucio, ¿eh? Hay algo ahí, no lo sé. Claro, pasó hace más de 100 años. Hoy no sé dónde buscar, pero sigo buscando. Infertilidad. ¿Qué se os ocurre que puede ser motivo de infertilidad? Uno a uno, por favor. ¿Muerte de nacimiento de qué? ¿De hijos? Ok, del proyecto sentido gestacional, que haya una memoria de peligro al nacer, es decir, que haya alguien nacido con un problema de asfixia, con alguna enfermedad, que mamá haya muerto en el parto, cualquier memoria de peligro por nacimiento, y entonces uno es infértil para evitar la muerte o el peligro. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo? Memoria de abusos. ¿Provoca infertilidad? No. Los abusos sexuales en toda su extensión, desde tocamientos a violación, provocan trastornos de conducta sexual. Es decir, provocan de que uno o una no tenga relaciones. Digo uno o una porque me ha llegado un caso hace poco de una persona que tiene 40 y pico de años y no tiene relaciones sexuales, varón, y con 5 años una chica que frecuentaba a su familia lo amarró a una silla desnudo y abusó de él, con 5 o 6 años. Y eso modifica la conducta.
no un tema de infertilidad. Es decir, le inhibe, le provoca una disfunción, en el caso de mujeres un vaginismo, una conducta de no relaciones sociales con el otro sexo, etc. No, la anorgasmia, sí, pero infertilidad no me encaja y no conozco casos. ¿Qué más puede haber que origine la infertilidad? ¿Muertes de qué? Muertes de niños. Una memoria transgeneracional de muertes, y entonces, ¿qué sería? Una fidelidad. Es decir, recordad que cuando analizamos el transgeneracional, con las personas que estamos vinculadas en el árbol, podemos ser fieles y continuar su historia o reparar. Es decir, si somos fieles a una abuela que perdió muchos hijos, pues por fidelidad no tenemos hijos y desarrollamos una infertilidad. Y si estaríamos reparando, tendríamos muchos hijos con muchas mujeres diferentes, o por lo menos tendríamos relaciones, si somos varones o mujeres con muchos hombres. Ok, ¿qué más? Venga, ya sois avanzados. Eso se llama rama muerta. Y eso puede ser motivo de infertilidad. Es decir, hay veces en que en una rama determinada del árbol, ya sea la materna, la paterna, hay mucha toxicidad. Hay mucha toxicidad, hay muchos conflictos, hay muchos dramas, hay muchos atentados, hay muchas amenazas. Y una persona determinada o una generación, he tenido varios casos que todos los hermanos tienen problemas, desórdenes amorosos. No tienen relaciones de pareja o son homosexuales y no hay descendencia. Los 3 hermanos. Me viene ahora a la cabeza un caso particular. La mayor murió al nacer. La número 2, yacente de la primera, hija de sustitución. El número 3, dado en adopción a una tía. Y la número 4, yacente de sustitución de la yacente número 2. Y todos no tienen hijos. ¿Cómo? Un yacente puede ser un tema de no fertilidad, correcto. Yo di aquí una charla sobre transgeneracional que colgué en YouTube y al tiempo me escribe alguien de Texas: doctor, muchas gracias, allí me llaman doctor, por fin entendí por qué me gusta dormir debajo de una mesa. Y yo le escribí, bueno, si estás muy bien ahí, sí, pero también me quedé con el tema de las relaciones de pareja. Tengo 40 y pico de años, 46, y nunca he tenido una pareja. ¿Puede ser por esto? Pues sí, puede ser. Y es lo que tú dices. No tiene pareja para ser fiel a su misión de ser yacente y no generar vida. No generar vida, infertilidad. ¿Qué más? Venga, estrujaros. Hay más, mucho más. Casi todo lo que hemos hablado hasta ahora. Inversión psíquica. ¿Qué más? Miedo a ser padres. ¿Y de dónde viene el miedo a ser padres? Puede haber una fidelidad al varicocele de papá, que tenía miedo de proteger a los hijos y que se lo quiso quitar de en medio, y entonces los hijos que nacen a pesar de no son padres porque se mantienen fieles a papá. Hoy me están cayendo varias fichas, ¿eh? Luego me cobras la cuota del día. ¿Qué más? Más factores de infertilidad.
Siempre abordamos los factores desde la fidelidad o la reparación. Ok, fidelidad, todo tipo de memorias, ya sea de lo contemporáneo, abandonos, situaciones que ponen en peligro a la vida. Y nosotros reparamos, es decir, continuamos no continuando la vida. Bien, lo mismo proyecto sentido. ¿Habéis oído hablar en este curso del bastón de vejez? Síndrome bastón de vejez, aquel que es criado para cuidar a papá, mamá cuando sean viejecitos. ¿Cómo voy a cuidar a papá, mamá si tengo una familia? Conté el caso de ese señor que con 53 años infértil, infértil no, es virgen, es decir, que no ha tenido relaciones. No ha tenido relaciones porque su historia era síndrome bastón de vejez, cuidando a mamá. Hacía 13 años que mamá murió y llevaba 20 casados. Los 7 años que compartió esposa y madre, 3 veces al día iba a comer a casa de mamá y comía también en la casa con la familia. No la podía dejar sola y la cuidó hasta el último suspiro y más allá. Y no conseguía soltar. Eso es contemporáneo. Memorias del proyecto sentido, en las cuales hay una amenaza a la vida, como aquel caso de esa chica que conté antes, inversión psíquica, que el padre la abandonó, el 3er mes de embarazo abandonó a la madre y el día del nacimiento vino borracho y con 2 mujeres. Y la madre odiando a los hombres toda su vida. Esta niña podía resultar en no tener hijos, en ser infértil, desarrollar una conducta o una patología. Y aquí lo pongo resumido. ¿Cómo? Sí, ¿a dónde están los abusos? Abusos. Pues será lo que te dije antes que no. Metemos aquí todo y está sujeto a interpretación. Prioridad, supervivencia. Sí. He tenido 2 casos así, uno se resolvió positivo y otro no. ¿Cómo? Ah, vale. Ese pinta menos ahora. En la primera etapa, la primera prioridad de supervivencia tiene que ver con el aire, líquido, alimento y sexo. Tuve una paciente, 6ª de 9 hermanos, que cuando nació su casa era una jauría. Los 5 hermanos que le precedían en continua competición. El padre odia a las hembras y la despreció, la abandonó, no le prestó nunca ninguna atención, siempre críticas. Y la madre, sumisa al padre, tampoco, ninguna muestra de afecto hasta el día de hoy. Incluso una hermana intentó tirarla por la ventana, siendo una bebé. Ella no se acuerda, pero el inconsciente lo registra todo. Es decir, que ella estaba en un continuo preocupación y alerta por sobrevivir, por tener su espacio vital protegido, tener para comer, tener para beber y el sexo delegado, es decir, la reproducción fuera. Hoy, cuando venía a consulta con 46, 47 años, temía encontrarse con algún hermano en el camino. Venía de Jerez y tenía miedo de encontrarse con un hermano porque tenía la memoria de amenaza. Pues claro, el sexo fuera. Y se busca pareja, su pareja tiene un problema testicular de infertilidad y le viene como anillo al dedo, nunca mejor dicho.
y quiere tener hijos. Y hace 1, 2, 3 inseminaciones artificiales y no concibe. Y concibió después de resolver esto. Pero no prosperó. No consiguió resolverlo a fondo. Pero tuvo 2 concepciones, uno duró 1 mes, otro duró 3, 4 meses y las perdió. El grado de estrés no fue superado por completo. Y era esta historia. Y hubo otro caso, 3/4 de lo mismo. Y tuve un caso de una chica homosexual, con pareja, joven de 30 años, también por concepción artificial, inseminación in vitro, y tenía un conflicto de alimento afectivo, de rechazo, de desamor por parte de mamá y papá. Y fue trabajarlo poco, 1 mes lo hemos estado trabajando y se quedó embarazada, me mandó una foto por WhatsApp con la barriguita y ya le perdí la pista. Muy contenta. Es decir, tenía su pareja, no tenía un problema de amenaza territorial y todo esto, pero tenía una gran demanda afectiva. Y fue un trabajo relativamente corto respecto de mamá principalmente, de papá también, pero en menor medida. Las madres tienen más preponderancia en la vida a nivel de infertilidad. Son las que generan vida. Esa es la prioridad de supervivencia que comentaba, que pongo aquí. Evidentemente que inversión psíquica. Una persona con inversión psíquica no puede tener hijos, eso no es bueno. Todo lo opuesto. La vida no puede continuar. Si afecta al placer, por supuesto que afecta también a la reproducción, que puede afectar. Ahora os pido que acudáis a vuestros papelitos, a los que hemos rellenado al principio, sobre vuestras fantasías, coger ambos papelitos, uno y otro, y os voy a dar unos minutos. Os pido que después de lo que hemos estado trabajando, observando, sintiendo, volváis a repasar ambos papeles y a ver si alguno de lo que no tiene que estar donde sí. Y lo hemos censurado con nuestro código ético o lo hemos reprimido con nuestra vergüenza o con algún tipo de memoria que no sabemos de dónde viene y en realidad es algo que sí nos gustaría, pero. Dejemos el pero y actualicemos esa lista. En especial lo que no haya que pasar a lo que sí.
Si te han sido suficientes estos 2 minutos, puedes continuar, de lo contrario puedes darle al pausa y seguir con la revisión de tus listas, de tu lista de las fantasías sexuales que no estás dispuesto a vivir, que no tienes, que son tu límite, tu línea roja, que es parte de tu sexualidad. Una vez que hayas repasado la lista de lo que no, haz lo mismo con la lista de lo que sí. Quizás hayan algunos puntos que después de este tiempo que hemos compartido, consideras que no deben de estar aquí, sino en la otra lista. Tras esta revisión, te propongo que busques un sitio íntimo, privado, en el que estés solo, sola. Puede ser en tu casa, en el balcón, en la terraza o en la naturaleza misma. Pero lo importante es que lo hagas ahora mismo y no lo dejes para después. En este sitio lleva unas cerillas o un mechero y un recipiente metálico donde poder quemar las listas anteriores. Toma en tus manos primero la lista de todo lo que no, de esas fantasías sexuales que tú consideras que están fuera de tu vida y de tu imaginación. Lee cada uno de los puntos lentamente para tomar conciencia de ello y una vez hayas acabado, quema esta lista, préndele fuego y deposítala en este recipiente que hayas traído. Una vez se haya quemado por completo y ya no esté ardiendo o humeando, toma en tus manos la otra lista, la lista de todo lo que sí, léela ordenadamente, despacio, sin ninguna prisa, tomando conciencia que todos estos puntos pertenecen también a tu sexualidad, ya sea en el área de la fantasía o ya sea en la práctica cotidiana, o en el deseo de lo que quieres algún día realizar. Una vez hayas leído completa esta lista, igualmente préndele fuego y deposítala dentro del recipiente junto con la anterior. Cuando ya hayan terminado de arder y estén frías, coge con tus manos las cenizas de estas 2 listas e incorpóralas a tu cuerpo. Puedes frotar estas cenizas en tus manos, en tu piel, en tu cara, en tus genitales, donde tú quieras. Y a continuación te lavas. Has de comprender que tu sexualidad comprende todo esto, todo lo que no y lo que sí. Tu sexualidad comprende los límites de aquello que estás dispuesta o dispuesto a soñar, a imaginar o a practicar. Lo hagas o no, es parte de ti. Y para que te conozcas mejor, estés en mayor armonía y en coherencia con quién eres, con lo que sientes, con lo que deseas o con lo que sueñas. Hemos hecho este trabajo para que sepas y aceptes qué y cómo eres. Y aquí termina este curso sobre sexualidad, en el cual, desde 3 diferentes perspectivas, hemos abordado la sexualidad humana y tú, la tuya en particular. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo, que hayas experimentado algo diferente. Y no me queda más que agradecer el tiempo que me has dado el honor de compartir contigo.
aunque no ha sido de manera presencial, esta comunicación a mí personalmente me enriquece y espero que a ti también. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Nos oímos o quién sabe, quizás tomemos un café juntos. Un abrazo y hasta pronto.